Muy buenas chicos, hoy he traído al escritorio de Canary RAM los headset G430 de Logitech. Vamos a analizarlos más en profundidad y ver si sirven tanto para gaming. ¡Al lío! En la caja podemos ver de primeras cómo es el auricular y el micro plegado. Alrededor de la caja nos informa de las especificaciones técnicas mencionando el sistema de sonido Surround 7.1. Lo primero es sacar el protector de la caja y para poder retirar los auriculares hay que quitar las bridas traseras. Junto al headset podemos ver un manual de usuario con la garantía con el que nos retan al más puro estilo medieval. De verdad, no era necesario tal panfleto. También nos viene un adaptador USB para ambos jacks. Este auricular es de conector analógico, por lo que disponemos de dos conectores jack de 3,5 milímetros, uno para los auriculares y el otro para el micrófono. Gracias al adaptador podremos enchufar nuestro headset a un portátil o un dispositivo que no disponga de entrada jack para micrófono. Just plug and play. La movilidad de las cápsulas es más que excelente. El movimiento horizontal es de 100 grados, pudiendo moverlo 90 hacia atrás y 10 hacia adelante. También tiene giro vertical de 38 grados por cada copa. Esto, junto a una diadema flexible, nos permite colocarnos los auriculares en multitud de posiciones. Son circunmaurales, de forma trapezoidal, por lo que están pensados específicamente para la forma de las orejas. Para complementar su gran movilidad, tenemos unos pads de tela, los cuales además de ultra cómodos son muy transpirables, reduciendo la fatiga al mínimo. Tiene un acolchado en la parte superior de la diadema. Este también es de tela un poco más tensa que la de los pads, pudiendo ajustarse a su forma original con rapidez. En mi caso es un contra, ya que después de varias horas usándolo termina molestando y sintiendo entumecimiento justo en la parte donde apoyan la cabeza. El recorrido de ajuste de la diadema va sobradísimo. Tenemos hasta 2 steps por cada lado, los cuales combinados con la movilidad de las copas se amoldan a cualquier tipo y tamaño de cabeza sin duda. La longitud total del cable es de 2 metros y 30 centímetros, cable de sobra para tener movilidad o volvernos locos con el cable management. En medio del cable mallado hay un mando con los controles, la rueda de volumen en un lateral muy accesible y fácil de utilizar. En el centro hay un switch para mutear el micrófono. Este es realmente duro, así que si queremos mutearnos rápidamente en una partida o llamada, se nos va a complicar el asunto. El micrófono se puede plegar hacia arriba y bajarlo con total comodidad. Puede parecer que al plegarlo hacia arriba se automutee, como cabría de esperar, y se puede encontrar en otros headset, en este no. Aunque algo que me ha gustado bastante es que la mitad del micrófono es de goma semirrígida, por lo que podremos ajustar su posición perfectamente. Los pads son bastante fáciles de quitar y poner, por lo que lavarlos no será un problema. Tras desarmar el auricular podemos ver que las copas son cerradas, como ya sabíamos. Los transductores son de 40 milímetros y tienen un rango de frecuencia de 20 Hz a 20.000 Hz. Tras haberlo probado bastante a fondo, puedo decir que las frecuencias bajas, sobre todo de 20 a 40 Hz, he percibido un aleteo nada habitual. Esto denota una distorsión. Además, estos bajos están bastante potenciados, por lo que se recomienda de ecualización para bajarle algunos decibelios en este rango. En la zona media se mantiene bastante plano y tiene un buen timbre, siendo bastante cómodo jugar con ellos en este aspecto. A partir de 2000 Hz la cosa se descontrola bastante. A 2780 Hz el balance hacia la derecha es brutal en ese punto. Y cuando pasamos de 8500 Hz la amplitud baja bastante. Todo esto para gaming no es que afecte drásticamente, pero sí que como auricular le baja muchísimo la calidad, quedando algo descompensado. En cuanto al micro, tiene un rango de frecuencia de 50 a 20.000 Hz, y para ser un micro integrado de headset, la verdad que suena realmente bien. Bueno, tras mi experiencia editando y jugando con este headset, la verdad que es todo un poco contradictorio. Por un lado tenemos el micrófono, que viene muy bien si quieres un todo en uno plug and play. Y aparte el tono es bastante bueno de este auricular, lo cual no entiendo, sabiendo las carencias que tiene en frecuencias bajas que están muy potenciadas y luego las altas que están muy atrasadas. Pero bueno, el tono está bastante bien y para jugar, que en realidad lo que necesita son los medios, están bastante compensados y con un buen tono.
La contrapartida es que sus carencias de respuesta a frecuencias son algo notables si eres un mínimo entendido del audio o le prestas un mínimo de atención. Aparte de que por 50 euros que vale, se puede recomendar perfectamente un setup de audio dedicado, como puede ser mi Samsung Meteor o mi Samsung SR850. Ese setup es de lo más barato y de lo mejor en cuanto a versatilidad y calidad, además del precio que tiene, que es el sweet spot del gaming. Pero claro, si necesitas un headset dedicado, que necesitas que esté con el micro integrado, porque es simplemente enchufar y ponerte a ello, o porque tienes multiplataforma, necesitas jugar para PC, para PlayStation, para Xbox, lo que sea, pues la verdad que son bastante recomendables por 50 euros. Es que por menos de eso, headset no los hay de esa calidad. Y por más de eso, es que te tienes que ir a los 80 euros, 80 y pico, que son los HyperX Cloud 2, que son los siguientes recomendables, porque no veo otra manera. Y bueno, chicos, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la review, que le deis a like. Y si no estáis suscritos, pues suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo. Muy buenas, pibes.